Se está refiriendo a Elías. El contexto es Elías, que ha sido notificado por Jezabel, la reina, que es esposa del rey de Israel y que es una mujer pagana y que ha llevado al pueblo a la idolatría. Y le envía un mensaje a Elías que lo va a matar dentro de 24 horas. Y Elías deja su lugar, por ahí algunos dicen que huye. Vamos a analizar si huye o no huye, o qué es lo que está haciendo. Lo que está haciendo es cambiarse de posición, eso sí, pero huir tiene una connotación negativa. Bueno, en ese salir del lugar donde él recibe la notificación, él va a caminar hacia otro lugar, se va a movilizar. Y esto nos dice la palabra del Señor. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, entre paréntesis, que le había dado un ángel, caminó 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? Hasta Horeb. ¿Qué es Horeb? Es el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿lo tienen ahí? Y tras el fuego dice un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Esto es gracia apacible, un silbo apacible. Elías Tisbita es llamado, este profeta, solo nos retrata la Escritura en muy pocos capítulos todo su ministerio. Un ministerio levantado por Dios en una instancia donde todo el pueblo, o gran parte del pueblo, ha ido tras la idolatría. Y eso se debe a que el rey, que se llama Acab, ha contraído matrimonio con una mujer pagana, idólatra, que es una fuente de inspiración idolátrica. Es la que no solo es la reina, sino también es la líder religiosa del paganismo. Y ella lidera esa religión, a Baal. Baal es el dios de las tormentas, el dios de la lluvia, el Dios que hace que el agua descienda según su creencia, obviamente. Y también había otra diosa que se juntaba en estas ideas,
que se llamaba Acera. Acera era la diosa de la fertilidad. Entonces juntábamos el agua con la fertilidad de Acera y era que los campos producían y todos. Por eso que encontramos que hay profetas de Baal y profetas de Acera. Entonces un pueblo totalmente desconocedor de la gracia bendita que les había sido asignada para poseer una tierra que fluye leche y miel. Un pueblo que ha desconocido que es Dios quien ha hecho producir la tierra, que es Dios en quien le ha dado lo que ellos habitan, y ahora están adorando estas divinidades falsas. Qué terrible es el hombre cuando pierde la dirección, cuando no comprende la palabra, cuando se aleja de los principios divinos. Es capaz de adorar lo que su mente le lleva a adorar. Por eso dice Romanos capítulo 1 que los hombres se hicieron necios y en su débil razonamiento prefirieron adorar criaturas, seres creados por el hombre antes que al Creador. Por tanto, Dios los entrega a una mente reprobada. No hay ninguna aceptación en esa mente que está lejos de Dios. Y en esa condición Dios levanta a Elías para que sea el profeta que es considerado el profeta de fuego, un profeta enérgico, un profeta bastante particular. Le recuerdo que su entrada al ministerio es hablando de que no iba a haber lluvia. Y si no había lluvia iba a haber sequía, obvio. Y si iba a haber sequía no iba a florecer la tierra. ¿Por qué Dios permite que Elías traiga por palabra de Dios y por su boca esta figura de detener la lluvia? Un castigo para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar a este pueblo idólatra que Él es el Señor de la lluvia, que Él es el que hace florecer la tierra, que no es Baal, que no es Acera, que eso no existe. Y ellos van a estar 3 años invocando a sus dioses sin ninguna posibilidad, porque por la palabra de Dios es quien se hace todo esto. Y Elías se consagra a Dios, y al consagrarse a Dios tiene que vivir la experiencia de alguien que se consagra a Dios, vivir dependiente del Señor. Y el Señor se va a encargar de alguna manera de alimentar a sus hijos en medio de la crisis. Y ahí viene otra historia maravillosa, que es alimentado por cuervos. Y él está en un arroyo, al único que le fluye agua es a él. Mientras hay sequía, él está disfrutando no de un palacio, no de banquetes, pero sí de la provisión constante que Dios tiene para los que confían en Él. Y siguen avanzando los días hasta que llega un momento clímax donde va a demostrar quién es Dios. Y recuerda que Elías viene donde el rey y le dice que van a hacer una demostración de poder y vamos a ver quién es verdaderamente Dios. Y se van a un monte que se llama Carmelo, donde es convocado el pueblo completo y están ahí los profetas de Baal y los profetas de Acera. La Biblia nos habla que hay 850 de ellos. 400 de Baal, 450 de Acera, los va a encontrar usted ahí. O sea, son 850 clamando a sus divinidades. 850 personajes y el pueblo mirando ahí el espectáculo. ¿Y cuál era la demostración que había que hacer ese día? Bueno, el Dios que fuera verdaderamente Dios iba a hacer llover fuego del cielo. Levantan un altar, les da la oportunidad a los profetas que hagan sus ritos. Y sabemos la historia. Aconteció lo que tenía que acontecer. Absolutamente nada. ¿Qué iba a acontecer? Cuando el hombre está engañado con su razonamiento, es una mente entenebrecida. Puede cortarse, puede hacer lo que quiera y no va a pasar absolutamente nada. Lo que pasó es pérdida de tiempo. Lo que pasó es un esfuerzo humano que no provocó ningún fruto. Hasta cansarse
y dejar el lugar, y ahora le toca el lugar a Elías. Y Elías va a reconstruir el altar y va a derramar agua sobre el altar. ¿Por qué derrama agua? Porque él no quiere que nadie piense que él tiene algún truco ahí entre medio, que él va a apretar, no sé, un botón. No habían botón en ese tiempo, pero va a hacer explotar y eso va a haber un fuego. Entonces, para que el pueblo no piense que hay engaño en esto, le dice: láncenle agua, traigan agua. Y trajeron agua y le mojaron todo. Y cuando él invoca al Señor Dios, el Señor Dios respalda a su profeta, respalda a su hombre, respalda a su enviado, respalda a Elías. Porque Elías va a representar algo muy importante que hoy quiero compartirles. Y invoca Elías a Dios, y ya sabemos la historia también. Descendió fuego, consumió todo el holocausto, consumió las piedras, consumió el agua, lo consumió todo. A la voz del profeta, el profeta dijo: demuéstrale a esta gente que yo soy tu profeta. Tanto así que el celo de Dios, cumpliendo la ley de Dios, se demuestra que Jehová es Dios. Y parece que hay algo sanguinario aquí. Elías viene y persiguen a estos 850 y los degollan. ¡Wow! Entonces, cuando alguien no entiende esto en su contexto, dice: oye, qué Dios tan sanguinario el que ustedes creen. ¿Cómo mataron 850 criaturitas de Dios? Ahí quedaron todos. Sí, pero es que han llevado al pueblo lejos de Dios. Y la idolatría tiene que ser exterminada. Esa es la ley de Dios. La ley dice que el idólatra debe morir. No es que Dios lo condene, es que ya está condenado en sí mismo. Y eso es lo que tenemos que entender de la condena al pecador. El pecador está condenado por sus propios actos. No es Dios quien lo condena, él está en condenación. Y murieron estos 850 profetas. Y si usted hubiera sido el profeta Elías, o yo hubiera sido el profeta Elías, con mi limitada mente, yo hubiera dicho: wow, ahora cambia todo en Israel. Ahora yo voy a ser el líder de Israel y vamos a instalar, no habían sinagoga en ese tiempo, pero vamos a instalar templo, vamos a florecer la ley del Señor. Ahora todo el pueblo se va a volver a Dios. Ahora Jezabel ha comprendido que Baal y Asera no son dioses. Ahora vamos a servir al verdadero Dios. Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Santiago 5 nos dice eso. Era sujeto a pasiones, y aunque era sujeto a pasiones, o sea, llevado por sus pasiones, por sus emociones, igual Dios lo respalda. Aunque es sujeto a pasiones, Dios lo respalda. Oró porque cayera lluvia y cayó lluvia, o porque se detuviera la lluvia, también Dios lo respaldó, aunque era sujeto a pasiones igual que nosotros, dice Santiago. Y aquí viene el desarrollo del mensaje que hemos leído hoy. Recibe un mensaje de Jezabel muy al contrario de lo que él pudo haber pensado, y le informan que le van a quitar la vida. Y las Biblias, por lo general, subtitulan, eso no está en la Biblia, por cierto, eso es un subtítulo de los traductores. En el capítulo 19, la gran mayoría de las Biblias dicen: Elías huye. Ahora, huye. Pero cuando veamos el contexto del pasaje, vamos a ver que Elías no está huyendo. No está huyendo. Si Elías huye, jamás se hubiera ido a Oreb. Se hubiera ido a Mesopotamia, se hubiera ido a otro lugar, hubiera dejado: ya, Dios, ahí está el ministerio, yo soy su profeta, hice lo que usted dijo, pero ahí está el pueblo, no quiso entender, yo me voy aquí, si me quedo me matan, así que
Hasta aquí llegó un cristiano, ¿eh? Ahí están las credenciales, hasta luego, que venga otro, yo ya, esto sería por mí, ya hice todo, ya no sé qué más que decir, me voy. Eso es huir. ¿A dónde va Elías? ¿A dónde se dirige? Se pone su chaqueta, toma sus cosas y todo y dice, a ver, me voy a ir a Oreb. ¿Qué es Oreb? El monte de Dios. El salmista dijo, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Solo el limpio de manos, puro de corazón, aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas. Un lugar seguro, un lugar que era impenetrable. Desde que Dios había dado la ley, se convirtió Oreb en un lugar impenetrable, ni las bestias podían entrar. Si usted lee conmigo Éxodo capítulo 19, algunos versos de ahí, se va a dar cuenta qué es lo que había en Oreb. Oreb es un lugar impenetrable. Oreb fue el lugar elegido por Dios para llamar a Moisés su siervo, muchos años antes, por cierto, de este relato. Y en ese monte Oreb es donde Dios se manifiesta dando la ley. Es donde Dios tomó piedras y escribió con su dedo. La única palabra escrita por el dedo de Dios son los 10 mandamientos. Y Dios las escribió con su dedo. Es un lugar que Dios habló también de una manera audible que el pueblo pudo oír a los pies del monte. Le advirtió a Moisés, Dios le advirtió a Moisés, le dijo, dile al pueblo que no traspasen los límites de este monte, porque el que pase va a morir. Aun si fuera una bestia, ustedes dispárenle un dardo, mátenla, porque si se mete para allá va a quedar calcinada esa criatura. Es un lugar impenetrable. ¿Y a dónde se dirige Elías cuando recibe esta amenaza de muerte? Va a la presencia del Señor, un lugar impenetrable para el pecador, para el juicio. El que está en el monte de Dios jamás será tocado. Entonces él se dirige a Oreb, y por eso es que es importante entender que en Oreb nos conviene estar, que Oreb es un lugar seguro. Pero ¿qué hay en mente de Elías y qué debería haber en nuestra mente de lo que hay en Oreb? Éxodo 19, del versículo 16 al 18 dice así, cuando Dios da la ley, dice, aconteció que al tercer día, esto ya el contexto es Moisés, no nos vamos a perder. Éxodo 19, versículo 16 es Moisés en el monte Oreb, donde recibe la ley. ¿Y en qué se transforma ese monte Oreb al cual en el pasaje de hoy se está conduciendo Elías? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, y ponga atención en eso, por favor, porque eso va a ser gravitante para entender el silbo de gracia o la gracia apacible. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte Oreb, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Monte Sinaí, monte Oreb es el mismo. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Cuando Dios descendió a ese monte en el tiempo de Moisés, el monte temblaba. El monte salía humo, salía fuego.
hablaba a Dios y todo se estremecía y el pueblo quedó abajo y miraba ese espectáculo y Dios les hablaba. Tanto así que cuando Dios habló en el monte, el pueblo decía: Moisés, Moisés, vaya usted nomás, nosotros no, nosotros desde aquí, vaya usted, no lo podemos soportar. Dice Hebreo, tan terrible era aquel lugar que el pueblo dijo: no lo podemos soportar. O sea, no podían entrar al monte, llegaron hasta los pies del monte y estaba el monte arriba, pero ellos no lo podían soportar. Se estremecía el monte, había fuego en el monte, había humo en el monte. Era terrible ese lugar, es tan terrible ese lugar, dice Hebreos. Y ahora encontramos a Elías, ahora venimos a Elías. Tiene una condena de muerte, 24 horas tiene su cabeza. Y él se dirige a ese monte. Un monte terrible, que si lo traspasaba iba a morir. Pero iba a la presencia del Señor, a hablar con Dios, a encontrarse. Él sabía que ahí hablaba Dios. Él sabía que ahí lo iba a encontrar. Y él sabía también que ese era el lugar más seguro donde él podía estar. Que todos los que querían su cabeza, si iban al monte Horeb, no iban a poder traspasar el monte, porque solo el limpio de manos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su monte? Solo el limpio de manos, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha seguido la idolatría, ese podrá estar en la presencia del Señor. Y él viene a ese lugar, y en el camino él va rumbo a Horeb. Obviamente agotado, se echa debajo de un enebro: ya no doy más, quiero morirme de esta situación. Y el Señor Dios viene y le dice, y aquí aparece la palabra del Señor este día. El ángel viene, le da comida, le da una comida, un pan para que siga caminando. ¿Cómo se parece a nuestra vida, no? Que a veces tenemos diagnósticos terribles, condiciones terribles, no superamos las penas del camino, de la vida, y parece que queremos morirnos a veces, ¿no? Hasta aquí llega un cristiano, hasta aquí, ¿cuántos han sucumbido? Pero la gracia bendita del Señor llega en esa instancia, manifestado en un ángel, en un enviado, y le trae pan, le trae comida, cocinada sobre fuego. Le dice: come, bebe, largo camino te resta todavía. Pero ¿hacia dónde me toca largo camino? Hasta el monte de Horeb. Camina hasta el monte de Horeb. Necesitas llegar a la presencia del Señor. Y hay alimento en la casa del Señor. Venimos, nos refrigeramos con esta agua de la comunión, con esta pan de vida que sale de la palabra del Señor, y nos fortalecimos y seguimos caminando porque queremos llegar al monte de Dios. Porque por la gracia del Señor podemos llegar al monte de Dios. Y sigue avanzando este enérgico hombre. Va a la presencia del Señor. Pero no se ha resuelto un problema todavía. ¿Cómo llego al monte de Dios si la misma ley de Dios dice que es impenetrable? ¿Cómo llego al monte de Dios si ahí hay fuego? ¿Cómo llego al monte de Dios si ese lugar tiembla? Nadie puede estar en pie en ese lugar sucumbo. ¿Cómo puedo llegar? Pero no sé cómo llegar, pero voy a llegar y voy a estar ahí, aunque sé que no voy a llegar a los pies del monte, y ahí le gritaré a Dios. Porque todos mis antepasados me dijeron que no se podía entrar al monte de Horeb. No se puede, porque hay fuego, porque tiembla, porque el que atraviesa desde la cumbre, o sea, desde la parte de abajo y sube, se muere. Solo Moisés lo logró con Josué. Pero nadie pudo subir a ese lugar. Entonces él va a ese lugar, pero ¿cómo vamos a resolver el problema de llegar al monte de Sión? Porque podríamos llegar, y el hombre en su razonamiento dice: voy a ir a Dios, ¿dónde está Dios? Lo quiero encontrar a Dios. ¿Y qué pasa si lo encuentras, amigo? Tan desafiante que eres. ¿Qué pasa si encuentras a Dios cara a cara?
Me recuerdo de Isaías capítulo 6. Un hombre estuvo en la misma presencia del Señor y cuando lo ve, dice, sus faldas llenaban el templo y todo se estremecía, había humo, había fuego y todo. Y escuché ángeles que decían, santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. ¡Wow! Y cuando él ve eso, Isaías capítulo 6, dice, ay de mí, salió el grito del alma, que soy muerto porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Yo soy un hombre inmundo de labios, habito con gente inmunda de labios, pero mis ojos están viendo al Señor, aquí me morí. Entonces, ¿qué expectativa podríamos tener aunque pudiéramos llegar al trono del Señor? Aunque pudiéramos llegar a Oreb, aunque pudiéramos estar en el lugar de las manifestaciones de Dios. La ley de Dios nos impide el acceso a Dios. Moisés representa la ley. Moisés es el que desciende con la ley de Dios desde ese monte y él es el que representa la ley. Y Elías, que representa el ejecutor de la ley. Por la ley de Dios él detuvo la lluvia. Por la ley de Dios él hizo descender fuego del cielo. Por la ley de Dios mató a los profetas. Por la ley de Dios. Y esa misma ley a él le impide entrar al trono del Señor, a donde él se manifiesta. No tiene ningún argumento para estar en el trono del Señor. Pero me conmueve la actitud de Elías. Por eso no digo que es un cobarde que huye. Es un hombre demasiado valiente para tildarlo de cobarde que huye. Porque va al lugar más peligroso de la tierra. Va al lugar más peligroso que el hombre podría enfrentar. Alguien preguntó alguna vez, bueno, si Dios está en todo lugar, ¿Dios estará en el infierno? Amigo, tú no querrás que Dios esté en el infierno, porque en el infierno se desata la ira de ese Dios contra el pecador. Lo más terrible del infierno es la presencia de Dios en ese infierno. Porque nadie puede estar frente a Dios y vivir. Y entonces, Elías nos representa el paso entre la ley y la gracia. Este pasaje maltratado nos está hablando de una manera gráfica y evidente la diferencia entre la ley y la gracia, entre el juicio y la misericordia, entre el fuego y la bondad de Dios. Eso nos habla, y tal vez con esto en mente podamos comprender de mayor grado este pasaje. Bueno, llegó al monte fortalecido por el Señor. ¿Quién es el que más quería que llegara a ese monte? Dios quería que su profeta llegara al monte. Le quería mostrar la gracia, le quería mostrar la misericordia, le quería mostrar la bondad. Y llega al monte y se esconde en una cueva en el monte. Ve que no tiembla, ve que no, pero en algún minuto aquí pasa algo y se mete en una cueva. Y el versículo 11, oye la voz del Dios, porque es donde Dios se manifiesta. Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¡Wow! Si me dice Dios, párate frente mío, yo me estremezco, hermano, me derrito. Y empiezan a venir las manifestaciones que Él tiene en su mente, que ha pasado desde Moisés, desde el Éxodo hasta Primera de Reyes. Empiezan a venir las mismas manifestaciones. Imagínenselo ahí,
Aquí me morí. Hasta aquí llegué. ¿Cómo se me ocurrió? Y he aquí que Jehová que pasaba. Y mire las manifestaciones. Un grande y poderoso viento que rompía los montes. ¿Qué haría usted? Yo empiezo a temblar. No, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Me dijeron que no, la ley dice que no. Me dijeron y estoy aquí. Quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, imagínenselo ahí, porque lo leemos, pero imaginen la escena, un terremoto en el monte de Dios, donde muchos murieron, donde se fue dada la ley de Dios que condena al pecador, la misma ley de Dios que mató 850 individuos idólatras, y está ahí temblando frente a ese lugar, un terremoto. Y siguen las manifestaciones. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Y dónde está Dios? Si Dios en el Éxodo nos dice que estaba en el viento, que estaba en el terremoto, que ahí venía, que ahí Él escribió la ley, que eso era producto de su presencia. ¿Y dónde está ahora? Eso representa la ley. El pecador debiera temblar ante Dios a causa de la ley. La ley no deja a nadie de pie. La ley lo estremece todo. Porque el pecador es culpable, somos culpables. Y si nos atrevemos a enfrentarnos a la ley de Dios, va a haber viento que quebra peñas, quebra corazones, parte el alma. Terremotos, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Eso todo la ley. Eso es lo mismo que vimos en el Éxodo. Todo eso fue la manifestación de la ley, porque eso produce la ley. Declara culpable al pecador. Y aquí viene lo más glorioso. Después de estas manifestaciones, con Elías fuera, después de estas manifestaciones, un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su manto, con su manto su rostro, se puso a la puerta de la cueva. Y aquí una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué quieres, hijo? Venga, venga, hijo, yo estoy aquí. ¿Qué haces aquí? Hay tantas palabras que podríamos agregarle. No me voy a morir. No, ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios le dice, lo comisiona, le da tarea, le dice, anda a ungir a Eliseo. Y Eliseo representa a Cristo en su ministerio de amor y de misericordia. De la ley pasamos a la gracia. Ahora quiero terminar trayendo esto mismo que se vuelve a repetir en el ministerio de mi Señor Jesucristo. Se vuelve a repetir la misma escena, exactamente lo mismo, del paso de la ley a una gracia apacible que acoge al pecador y lo perdona y le abre caminos de bendición. Un día Jesús invita a 3 personajes, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Los saca del grupo y los lleva
a otro monte, no específicamente a Sinaí, pero los lleva a otro monte. Y ese monte se llama la Transfiguración. Y dice así Mateo capítulo 17. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandecieron sus rostros como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés, el administrador de la ley, Dios nos dice que murió, pero no encontraron su cuerpo y Dios se lo lleva. Imagina esta escena, Moisés subiendo por la mano del Señor. Él administró la ley y Dios lo saca. Elías ejecutó la ley y es tomado en un torbellino al cielo. ¿Y qué pasa con ellos? En el tiempo de Dios, Dios no tiene ayer ni hoy. Cuando los toma, se encuentran con Cristo en el monte. Ese minuto que se encuentran, vienen de ahí, se encuentran ahí transfigurados. Moisés, Elías, ustedes trabajaron para Él. Él es la gracia. Él, Jesús, es el silbo apacible. Jesús es el silbo apacible. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque en vez de juicio, en vez de fuego, en vez de terremoto, la gracia bendita y apacible del Señor toca nuestros corazones. Y conocemos al Cristo bendito que nos dice: ni yo te condeno. Yo no sé por qué caminos usted tendrá que pasar o estará pasando. Crisis de todo tipo y ponemos ahí en nuestra mente: habré hecho algo mal que Dios me castigó. Y nos vamos a la ley y ponemos al Dios de fuego. Ponemos el juicio, pero nosotros estamos sintiendo el silbo suave y apacible de la presencia del Señor. Una gracia que nos abraza, una gracia que nos acoge, porque Jesús trae paz. Cualquiera sea la circunstancia, corra ligero al monte de Dios y se encontrará con el Cristo bendito. El Cristo bendito que puede hacer nueva todas las cosas. Dios diseñó algo maravilloso para usted, pero no está en la ley, no está en la religión, no está en los hechos del hombre, no está en lo que el hombre piensa, está solo. En que de pronto Dios ya no viene en fuego, que ya no viene en terremoto, que el monte se abre como camino nuevo y vivo para dirigirnos a Él. Podemos venir libremente a su presencia porque Dios ha decidido soplar sobre nuestras vidas.